Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda charla del ciclo de conferencias sobre el patrimonio funerario. Como ustedes saben, hace un par de días comenzamos con este ciclo y la primera plática introductoria nos acompañó la doctora Ethel Herrera Moreno y nos habló sobre el espacio funerario en la época virreinal. Bueno, solo para recapitular un poco, vimos cómo la Iglesia Católica tenía el control de los espacios funerarios que se encontraban mayoritariamente dentro de los templos, conventos, capillas, colegios, hospitales. Es decir, que los muertos se enterraban en el mismo lugar que era utilizado finalmente por los vivos en su vida cotidiana. Es en el siglo XVIII, ya con las ideas de ilustración y con las preocupaciones por proteger la salud pública, que surge la instrucción de mover los panteones hacia los espacios periféricos de las ciudades. Y será a partir de las leyes de reforma cuando la Iglesia pierda el dominio de los cementerios para convertirse finalmente en espacios de administración civil, tal y como los conocemos en la actualidad. Y bueno, pues seguimos reflexionando en torno al tema y con esta segunda charla hoy hablaremos sobre el paisaje funerario. Para eso nos acompaña el maestro Isaac Jonathan Cordero. Arquitecto, ¿cómo estás? Te saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Irael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esto, ¿no? O sea, por el espacio para poder hablar acerca del patrimonio funerario, ¿no? Bueno, y para entrar ya en materia, pues me voy a permitir un poco leer brevemente su semblanza, pues para conocer un poco sobre su formación académica, sus intereses de investigación, etcétera, ¿no? Bueno, Isaac Cordero es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas. Obtuvo el grado de maestro en arquitectura y urbanismo con especialidad en conservación del patrimonio cultural por la misma universidad. Fue seleccionado como becario de la Fundación Carolina en la promoción 2018-2019 y obtuvo el máster en uso y gestión del patrimonio por la Universidad de La Laguna en Tenerife, en Canarias, España. Es miembro activo del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, corresponsal del Seminario de Cultura Mexicana y encargado en Chiapas del ICOMOS mexicano, además de participar en el Consejo Municipal de la Crónica San Cristobalense. Bueno, es socio del grupo A más L Infraestructura, fundador del estudio Semilla, con el cual desarrolló proyectos como el expediente de Comitán de Domínguez para convertirse en Ciudad Creativa, entre otros. Es también miembro activo del colectivo Torá Asociación Civil. Ha dedicado su vida profesional a la conservación del patrimonio en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y su experiencia laboral incluye su paso por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, y por la coordinación técnica y la dirección de la Escuela Taller de Artes y Oficios en San Cristóbal de las Casas. Además, también participa como catedrático de la Universidad Mesoamericana. Y bueno, dicho todo esto, me gustaría ya ceder la palabra a nuestro invitado de hoy. Bienvenido nuevamente, arquitecto, y adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, también quiero agradecer la oportunidad y el espacio de poder estar aquí para poderles platicar un poco acerca, ¿no? Más bien, más que hablarles directamente de algo, de un estudio profundo, es una provocación acerca de lo que son los paisajes funerarios. Y en este sentido, lo que intento tarde es esta aproximación tanto los paisajes como el patrimonio funerario, este patrimonio funerario que ha estado un poco relegado del patrimonio en general, y que es necesario voltear a ver para poder comprenderlo, entenderlo y ver que se está desperdiciando un potencial muy activo en
para nuestra ciudad, para San Cristóbal y para nuestro estado. No sé si podrías continuar con la presentación, Israel, por favor. Sí, bueno, antes que nada, sí, la anterior, por favor. Antes que nada, yo quiero, siempre me gusta empezar a hablar sobre los temas tomando en referencia la conceptualización o los conceptos más importantes que van a contextualizar la charla en general, ¿no? Porque a veces, bueno, entiendo que también puede haber personas que estén viendo esta exposición y que apenas estén aunque ya estemos en el ramo de la conservación del patrimonio, siempre existe cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que para hablar esta tarde de paisajes funerarios tenemos que considerar por lo menos 5 conceptos. Tal vez son 6, podría yo agregar uno más por ahí, pero en realidad van de la mano todos. Y 5 conceptos se me parecen importantes retomarlos, ¿no? Que es paisajes, cultura, paisajes culturales, patrimonio y paisajes funerarios. Sobre todo para saber y enmarcar en qué sobre qué estamos hablando y sobre qué contexto estamos discutiendo esta noche el tema, ¿no? La siguiente, por favor. La definición, bueno, según la definición de la RAE, el paisaje se define como la parte del territorio que puede ser observada desde determinado lugar o un espacio admirable por su aspecto artístico, pintura o dibujo que representa un paisaje, ¿no? O sea, nos quiere decir que que un paisaje se estructura a partir de que alguien lo observa desde un punto de un observador. La siguiente, por favor. Este punto es muy importante o muy interesante en el que nos tenemos que fijar, ya que, bueno, Saúl Alcántara, por ejemplo, nos dice en su libro del paisaje que cuando uno se pregunta qué significa el hecho de que la naturaleza es paisaje, es porque la literatura y el arte la reinterpretan en el plano estético, partiendo de su relación con la sociedad y comprendida desde la ciencia. En este sentido, no sé, bueno, el arte es muy importante en el tema de la construcción del paisaje, ya que es el artista aquel que interpreta y sintetiza todos los elementos del territorio, la cultura, la sociedad, la economía, y en una visión crítica las plasma en algo incluso hasta abstracto, ¿no? Aquí podemos ver una pintura de Emilio Gómez Osuna, en la que, pues bueno, existen ciertos elementos que conforman o que le dan una interpretación a través de su visión del paisaje. Otras obras, la siguiente, por favor, como la que vemos a continuación, que es la de Joa Meraz, perdón, El cielo desde el encierro. Este es un óleo sobre lona que junto con las otras que voy a presentar y la anterior de Emilio Gómez Osuna pertenecen a la colección de 1000 artistas visuales de México, que es el mosaico chiapaneco. Y estos artistas a través de su visión nos muestran cómo ven y qué características son las que ellos resaltan o ven más importante del paisaje. En esta imagen que están viendo se puede observar, bueno, sobre todo tiene una fuerte connotación porque es una pintura hecha en este año, del 2020, y precisamente se llama El cielo desde el encierro. Como tal, está retratando ya un momento histórico, un momento social, sociopolítico, económico, y que queda plasmado en el arte y que conforman ciertamente pues al menos el paisaje contemporáneo. Igual al mismo tiempo, si pueden notar los elementos, se pueden ver los postes de luz, y en lugar de ver techos de teja, nosotros vemos losas, o sea, se logran apreciar losas o techos más planos, ¿no? De una construcción de este paisaje. La siguiente, por favor. Entonces,
Quiero recalcar mucho esto porque también, o sea, el arte, porque puede ser tanto expresivo como abstracto, es el caso de Blanca Ricci Diestel, que del Nocturno número 1, en el que independientemente de que tenga unos tintes más surrealistas, aún se pueden percibir estos tintes de identidad que da que le da el artista, ¿no? De identidad, de pertenencia territorial y de pertenencia cultural. Porque si se logra ver, bueno, un árbol que puede ser una pochota, que puede ser un sabino, etcétera, árboles cercanos, muy cercanos al agua, que es parte también de una vegetación muy endémica o muy territorial de San Cristóbal de las Casas. Y bueno, el lago, la laguna que se representa en este cuadro, y los pastos que generalmente logramos ver en los humedales. Aunque esa no hubiese sido su intención principal, el artista está proyectando su identidad y su territorialidad. La siguiente, por favor. En la siguiente es el mismo caso. Este es de Angélica López y es una pintura tal vez más impresionista, en la que su nombre también lo dice, Camino que conduce a Comitán, en donde Angélica ha plasmado en sí mismo ya, o ha retratado y ha dejado para la posteridad un paisaje, un enmarcamiento de cierto sitio, de cierta visión y de cierta interpretación que... La siguiente. El otro concepto en el que no voy a andar demasiado, pero que tiene que ver entonces con el tema de la cultura, es que el significado epistemológico nos dice que la palabra proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Este término es el participio pasado de la palabra colere, que significa cultivar. En la Edad Media, cultura designaba un terreno cultivado. Entonces, la definición de la UNESCO nos dice que la cultura es el conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional, comprendiendo el arte y la literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Con estos dos conceptos podemos nosotros definir qué es patrimonio y qué es cultura entonces, ¿no? Y al juntarlos nos da el tercer concepto, ¿no? Que en la siguiente, por favor, que vendría siendo los paisajes culturales. Paisajes culturales, entonces, se componen de estos dos elementos. Por un parte, por una parte, la construcción del territorio como paisaje a través de o sea, como le he dicho, el arte es importante a la hora de definir un paisaje o el término de paisaje, la interpretación cultural, la interpretación artística que le damos junto con todas las expresiones culturales y la construcción humana que le damos al territorio, nosotros creamos constantemente los paisajes. Esto nos lo dice Carl Ossauer, padre de la geografía cultural de Norteamérica. Nos dice que ya decía desde 1925 que el paisaje cultural se crea a partir de un paisaje natural por un grupo cultural. La cultura es el agente, la naturaleza es el medio y el paisaje cultural es el resultado. Entonces, la construcción del concepto paisaje se viene dando desde la Convención del Patrimonio Mundial en 1972, en donde ya se incluían tanto la parte cultural como la natural, como en entendido del patrimonio de la humanidad. Sin embargo, no es hasta 1992 en Santa Fe cuando se aprueba la integración de la categoría como tal de paisajes culturales. En la actualidad, son muy pocos paisajes culturales que aún se han integrado a la red de a la lista, de patrimonio mundial. Entonces, nosotros en México tenemos por supuesto, los paisajes agaveros que vemos en esta imagen. La siguiente, por favor. Los paisajes agaveros en Tequila, para poder definir. Entonces, la UNESCO nos define a los paisajes culturales como lo que representan la obra combinada, de la naturaleza y el hombre, definida en el artículo 1 de la Convención.
Los mismos ilustran la evolución de la sociedad y los asentamientos humanos en el transcurso del tiempo bajo la influencia de las restricciones físicas o las oportunidades presentadas por su ambiente natural y de las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto internas como externas. Los paisajes culturales deberán seleccionarse sobre la base de un valor universal sobresaliente y de su representatividad en los términos de una región geocultural claramente definida. Entonces, en este sentido, bueno, el siguiente concepto, que tampoco voy a ahondar mucho, pero que es en el tema, la siguiente, por favor, es el tema del patrimonio. Pues el patrimonio nos lo definen, viene del latín patrimonio, que significa conjunto de bienes familiares. Y la definición del patrimonio, básicamente, es un conjunto de elementos naturales o culturales distintivos de la sociedad o grupo social que se ha decidido conservar para el disfrute de las futuras generaciones. En este sentido, la siguiente, por favor, tenemos, es un esquema que me gusta construir para entender un poquito cómo tanto el tema en general de una visión holística del patrimonio, como también en este caso de la construcción de los paisajes culturales, ya que si estamos hablando de cualquiera de los dos, conceptos, me refiero, ya sea patrimonio o paisaje cultural, para mí son dos conceptos que no se pueden ver indivisibles de uno de otro, en el sentido de que no podemos dividir los elementos que lo componen, lo tangible, lo intangible, lo natural. En este caso, la cultura se ve determinada por el territorio y a su vez el patrimonio es el resultado de los procesos culturales o aquellas expresiones culturales y territoriales que nosotros hemos decidido que son de gran importancia y valor para preservarlo para las futuras generaciones. La siguiente, por favor. En este caso, ya trato de llegar a lo que sería entonces el patrimonio funerario, que afortunadamente nos dicen que el patrimonio funerario empieza a tener una cabida a partir del 2005 más o menos, en lo que es un paso muy importante en la Carta de Morelia, relativa a los cementerios patrimoniales y arte funerario, que fue promulgada por la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, en donde nos dice que los sitios y monumentos y conjuntos y elementos funerarios constituyen un caso particular. En esta carta se hace alusión a que realmente es muy necesario tomar atención a las manifestaciones culturales alrededor de los cementerios y que debemos de entender estos elementos, sí, como de igual importancia que otras manifestaciones de diversidad cultural y que acompañan al género humano desde tiempos muy remotos. En este sentido, en la misma convención, la siguiente, por favor, se hace una propuesta de clasificación en torno a los tipos de patrimonios funerarios. En este caso, en la Carta de Morelia se clasifican los sitios, porque forman precisamente paisajes urbanos, donde la arquitectura y el arte funerario constituyen conjuntos. 2, los monumentos asociada y los objetos culturales y artísticos ahí ubicados. Y 3, los usos y costumbres funerarias como parte del patrimonio funerario intangible que completa y se conecta con estos espacios y con las tradiciones y costumbres y con la interacción con la población y el territorio. La siguiente, por favor. Entonces, algunos ejemplos, bueno, en el tema de paisajes funerarios, venimos hablando que desde la antigüedad, ya sea desde la necrópolis de Gizeh, en Egipto, ya estos grandes monumentos funerarios dedicados a los reyes, a las grandes personalidades o las personas de altos rangos dentro de una población, venían construyendo estos magnificentes edificios, esculturas, ¿no? Mausoleos, que hacían alusión a su poderío que habían tenido en vida y en general conforman parte de un paisaje
cultural de una población, de una nación. La siguiente. En este mismo sentido, también tenemos como otro ejemplo estos cementerios romanos, en este caso, el que está en Barcelona, cerca de las Ramblas, y que eran, se acostumbraba, como se decía anteriormente en los conceptos sobre patrimonio y paisaje, que es la construcción social económica. Pues en este caso, los cementerios romanos eran construidos alrededor de los caminos o de los puentes, fuera de las, de las murallas de las ciudades, ¿no? La siguiente, por favor. En otros de los ejemplos tendríamos el caso de, estoy hablando de ejemplos desde la antigüedad, un poco desde las civilizaciones antiguas, que son los egipcios, los romanos, y en un contexto más local, los mayas, ¿no? Con el ejemplo de lo que sería la Reina Roja de Palenque, ¿no? Estas tumbas y estos también mausoleos que en sí las mismas pirámides, los mismos complejos arquitectónicos que tenemos, tanto mayas, egipcios, romanos, aztecas, incas, etcétera, forman parte de paisajes funerarios por sí mismos, aunque, bueno, por sus características que van más allá solamente de lo funerario, son considerados también patrimonio de la humanidad por sus aportes artísticos o culturales. Otro ejemplo, la siguiente, por favor, y un ejemplo tal vez muy importante, que sería el que, para mí, uno de los que empieza a romper hacia la modernidad y hacia lo que conocemos el día de hoy como panteones, más bien es el que nos da el pie a nivel mundial, es el Père Lachaise en París, de Bruno de Houch-Getty, que bueno, es uno de los cementerios más importantes y más destacados de París, que se generan a partir de estas reubicaciones. Ya nos hablaba la doctora Ethel en la sesión anterior, de precisamente que es estos espacios que antes se utilizaban dentro de las iglesias, que eran los entierros o los mausoleos dentro de las iglesias o dentro de los campos santos, que pertenecían a los terrenos por todas estas grandes pestes, y que parece también una gran coincidencia, una gran oportunidad de retomar precisamente en estos momentos de pandemia este tema de arte, arquitectura y paisajes funerarios, porque precisamente son las pandemias, son la peste bubónica, la peste negra y todas estas serie de circunstancias que obligan a la sociedad a generar leyes de higiene y de reubicación y de regulación de los panteones, lo que nos lleva a este cementerio, ¿no? Al Père Lachaise, que fue retomado por muchas ciudades europeas para hacer para proponer sus propios cementerios, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bien, entonces, del patrimonio funerario, estamos viendo cómo podemos llegar a construir lo que sería el paisaje funerario. Entonces, en la declaración de Newcastle, perdón, creo que tuve un error en la presentación. La de Morelia es en el 2015 y la de Newcastle es en el 2005. Entonces, en el 10º foro de la UNESCO de la Universidad de Patrimonio también de Paisajes Culturales del siglo XXI, en la declaración de Newcastle ya se le da se abre este sentido en que los paisajes culturales deben de incluir otras categorías que no están o que no se han tomado en cuenta hasta la actualidad, ¿no? Que estos espacios culturales como son los cementerios no son solamente lugares, bueno, los paisajes, perdón, no son solamente lugares agradables y amenos, sino que también pueden ser lugares de dolor, de sufrimiento, de muerte, de guerra, de terapia, de reconciliación y de recuerdos. Entonces, se le pide al Comité de Patrimonio Mundial que se debe replantear la variedad que tiene, o bueno, las categorías que incluyen en los paisajes culturales Patrimonio de la Humanidad. Claro, tomando en cuenta todas las implicaciones
políticas, éticas y morales que conlleva, porque pues existen algunas situaciones que evidentemente por la sensibilidad del tema son complicadas de tomar, y eso me lleva al siguiente ejemplo, la siguiente por favor, que sería el caso del memorial de Auschwitz y Birkenau en Alemania, que son los campos de concentración nazis que en la actualidad funcionan precisamente como eso, como un memorial, como museos de guerra, museos de la memoria, que están, la siguiente por favor, que están dedicados a evitar el olvido de uno de los episodios más trágicos de nuestra humanidad, y que precisamente estos episodios le dan sentido a la necesidad de la conservación del patrimonio, de las identidades culturales para el respeto a las diversidades, ¿no?, mismas. La siguiente. Entonces, en este sentido ha sucedido en muchas ocasiones que en estos lugares, como lo son Auschwitz, la siguiente, y Birkenau, el turismo pues ha tenido una falta de respeto a veces a lo que significa la solemnidad que se debe de tener hacia el lugar por precisamente el sinfín de víctimas que sufrieron ahí, ¿no? Y esto nos lleva no nada más y esto ejemplifica lo que se decía en la convención, que los paisajes no nada más son lugares de gozo, sino que también pueden ser lugares de sufrimiento, como son estos, y que también representan parte del paisaje, parte de la cultura, una cultura no, tal vez no positiva, pero que eventualmente es necesaria tenerla presente para no volverla a repetir. La siguiente, por favor. Igual, la siguiente, por favor. Otro ejemplo de estos memoriales son el Memorial del Holocausto en Berlín, que se encuentra enfrente de la Embajada de Estados Unidos. Y la siguiente, por favor. La siguiente. Igual que en Auschwitz y Birkenau, en estos espacios han sufrido, pues bueno, han habido muchas críticas acerca de personas que llegan, se toman la selfie, y bueno, en situaciones totalmente incómodas y antiéticas. La siguiente, por favor. Otro de los ejemplos para acabar con este tema de los memoriales es el memorial de la Iglesia del Recuerdo, que está en la Breitscheidplatz en Berlín también, que tiene doble connotación. Primero, el memorial de la Iglesia del Recuerdo es esta iglesia que se destruyó dentro de la Segunda Guerra Mundial y que se decidió no reconstruir para recordar precisamente lo sucedido, para no olvidar lo sucedido. Y en segundo momento, también a las faldas de este monumento se erige en los escalones el memorial del atentado islamista del 2016 de Berlín, Alemania, donde una persona en un carro atropelló a 12 personas y aproximadamente 56 heridos. Entonces, también es parte de un memorial, ¿no? También funerario, que también forma parte del paisaje. La siguiente. Entonces, otro de los ejemplos que podemos encontrar los siguientes ejemplos un poco son para que podamos empezar a comprender cuáles pueden ser los distintos paisajes que nosotros podemos encontrar en los temas funerarios, y simplemente porque a veces no tenemos la sensibilidad de reconocer esto en nuestra propia localidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos y comparamos lo que tenemos en casa con otros ejemplos, podemos ver realmente y podemos comparar, a través de la comparación, podemos identificar cuáles estos rasgos que son importantes de nuestra cultura y de nuestra identidad, y en este caso, específicamente, de nuestros paisajes funerarios y de nuestro patrimonio funerario.
En este caso, esta es la necrópolis victoriana de Glasgow. Esta también fue hecha por un gremio de comerciantes, que también fue una condicionante a partir de las nuevas leyes de reformas, en donde se prohibían que los panteones estuvieran adentro de las ciudades o cerca de las iglesias. Entonces se hace el retiro y una vez en 1833 aprobada la ley, se llega a este espacio. La siguiente, este espacio está en una de las colinas bajas de Glasgow y contiene 3.500 monumentos funerarios aproximadamente, donde se encuentran, igual que en el Panteón de París. En el Panteón de París, por ejemplo, hay personajes muy importantes como Edith Piaf, y también, no recuerdo ahora el nombre, pero es la escritora salvadoreña que fue esposa del escritor del libro del Principito, entre otros, muchos más célebres personajes. Igual que en París, estos grandes necrópolis o estas necrópolis, ciudades funerarias que se alzan en Escocia, en Francia, en Inglaterra, empiezan a llenarse por grandes personajes, grandes burguesías, y es por esto que llegan a tan alta suntuosidad en el arte, en este caso victoriano, del estilo victoriano. En el otro caso era un estilo más neoclásico en el caso de París, pero sin embargo esta es un ejemplo de cómo se retoman el concepto del panteón parisino, y bueno, en un sentido se estructura lo que es la siguiente, por favor, en este caso, lo que se le denominó o le denominaron Panteón Jardín. La siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas otras imágenes de lo que sería la necrópolis victoriana de Glasgow. La siguiente. La siguiente. Y llegamos a lo que sería uno de los cementerios, ¿no? Es el cementerio Greyfriars de Edimburgo, en Escocia también, que, bueno, aquí es más conocido por el turismo, como el cementerio de Harry Potter o de J.K. Rowling y del perrito Bobby. Este es un ejemplo muy interesante, ya que precisamente este es un panteón en el que se dice J.K. Rowling se basó para escribir la novela de Harry Potter. Y aquí podemos encontrar diferentes monumentos funerarios, la siguiente, por favor, que hacen referencia a precisamente esta tan afamada novela. Lo interesante de este panteón, o de este modelo también de gestión que yo les quería comentar, era que la ciudad en general es una ciudad literaria, Edimburgo está dentro de la red de ciudades creativas como la ciudad creativa de literatura. Fue la primera ciudad creativa de literatura en el mundo, y esto es debido a este tema, precisamente a Harry Potter, a J.K. Rowling, y no nada más a ellos, sino a muchas otras historias y escritores famosos que vivieron y que son nacidos, vividos acá, que desarrollaron su trabajo en esta ciudad o que se inspiraron en ella, y que al final toda la gestión cultural y patrimonial ronda alrededor de la literatura, y los panteones se vuelven parte importante de la dinámica sociocultural y económica de la ciudad. Y a diferencia de lo que sucedía en los mausoleos de Berlín, de Auschwitz-Birkenau, tenemos esta ejemplificación en donde la adaptación social al uso económico y cultural ha sido bastante amable y bastante simbiótico. La siguiente, aquí en esta siguiente diapositiva, pues bueno, podrán ver algunos de los ejemplos, ¿no? Que se logra percibir la tumba de lo que es William McGonagall,
¿no? Y de Tom Radley y del perrito Bobby, ¿no? Que es el perrito más querido de Edimburgo, que también tiene su propia historia, su propia novela, que también forma parte de los recorridos o los itinerarios culturales de los cementerios, y que cuenta la historia de un perrito muy parecido a la de Hachiko, el perro japonés, que el perro, pues, una vez que se murió su dueño, no se separó de la tumba hasta su muerte. La siguiente, bueno, son más vistas de los panteones de Edimburgo. La siguiente, por favor. La siguiente. Sigue, por favor. Y bueno, la siguiente. Antes de comentar esta, la anterior, por favor, diapositiva. Antes de comentar, antes de entrar a los panteones japoneses, pues bueno, tenemos el tema de que los de Edimburgo, para que yo pueda terminar la idea, también eran unos de los primeros panteones que fueron, tanto el de Glasgow, perdón, fue el primer panteón en Escocia que fue mixto, o sea, que habían de diferentes religiones. Y esa es una característica muy importante de estos panteones escoceses, ¿no? Que es un panteón que precisamente desde un principio provocó esta mixtura de creencias y religiones. En una temporalidad que no era tan bien visto que un judío estuviera al lado de un celta, por ejemplo, o de un cristiano, y que también esto le da su estética y arte a todos los monumentos funerarios que se encuentran ahí. Ahora sí, la siguiente, por favor. Un poco para, bueno, como les decía, para ejemplificar, quería mostrarles también estos cementerios, ¿no? El cementerio de Ukonoin, que es el más grande de Japón, y cómo hay una diferencia en sus estructuras. Uno de los temas de cómo la territorialidad también impacta en la forma en cómo nos desenvolvemos es que, por ejemplo, la falta de territorio al ser una isla, la siguiente en Japón, hace que estos cementerios sean totalmente optimizados. Entonces, están aterrazados, que también tienen una forma de jardín, o también se encuentran dentro de espacios boscosos, que forman parte o que se funden realmente con la naturaleza, es porque precisamente se trata de aprovechar devastar, debido a que siendo una isla, la condicionante es muy diferente a continentes más grandes como el de nosotros, en donde el territorio parece inacabable, que no es verdad, pero que en realidad no tenemos esa conciencia de la optimización o esa necesidad de optimización de los recursos. La siguiente, por favor. Estos son, por ejemplo, cementerios chinos. Entonces, me pareció muy importante mostrar esta imagen, ya que evidencian fuertemente el tema político comunista, ¿no? La igualdad, la homogeneidad, como dogma incluso hasta militarizado, representado en los panteones, que forma precisamente esta diferenciación de los paisajes funerarios, y que se ven también contrastados contra la siguiente diapositiva, que es los cementerios tailandeses, por ejemplo, ¿no? Un poco más coloridos, llenos de vida, alegres, únicos, ¿no? Hasta personalizados, que ciertamente hasta ahorita no sé si he podido transmitirles lo que he querido hacer con todas estas imágenes, que es el ir variando de las diferencias que existen entre los diferentes tipos de cementerios que existen, que están relacionados
con los sistemas de vida, los sistemas territoriales, los sistemas económicos, los sistemas culturales, y que al verlos juntos estamos entendiendo que es una expresión viva de la cultura, ¿no? O sea, el cementerio, a través de un cementerio podemos entender toda una cultura. Esto también se ve en el siguiente, veamos lo que es el cementerio de Arlington, en Washington, Estados Unidos, también uno de los más grandes de Estados Unidos. Podemos ver también otra vez esta uniformidad, esta militarización, aunque no tan marcada como la China, pero sí se ve que son las dos potencias que se están peleando, ¿no? O sea, sí se logra percibir, aunque esta tiende a ser como más amable, más estética, menos impositiva quizá, aunque sí, la siguiente por favor, sí se puede ver otra característica, bueno, cuando suceden el 4 de julio, ¿no? Las fiestas patrias, ¿no? Se ve el extremo nacionalismo, ¿no? Que existe en el sentido de la comunidad, ¿no? Y bueno, también la rigidez, las normas que pueden representarnos o que nos pueden hacer ver. Un poquito más cercano ya a nuestro contexto, nos podemos encontrar, o quiero mostrarles unas imágenes, la siguiente, de lo que es un cementerio en La Palma, en Canarias, en las Islas Canarias, ¿no? Colonia española, bueno, o una de las comunidades independientes españolas, en la que, bueno, ya empieza a tener una connotación, al menos en lo que es el acceso, la entrada, muchísimo más hispanizado, ¿no? Incluso latinoamericanizado, ya que las islas Canarias pues también tuvieron mucha influencia, o hemos tenido mucha influencia tanto de Canarias como ellos de nosotros. Y la siguiente, por favor. Sin embargo, la misma situación que sucede en Japón, al ser islas, estas tienen una fuerte necesidad de... la siguiente diapositiva, por favor. Tienen una fuerte necesidad de optimizar los recursos y los espacios. Entonces, esta optimización se da, si lo logran ver, en cómo, pues básicamente son espacios para cenizas, ¿no? La opción principal es la cremación y el uso de gabinetes. Y todos estos están en una forma vertical más que el uso horizontal del suelo. Más bien el espacio torna a hacerse o a convertirse en un entorno natural, un parque, un jardín, básicamente el concepto de esto, ¿no? Cementerio, jardín, más bien un mausoleo de reflexión, etcétera, ¿no? En donde se puede visitar a los familiares, a los difuntos, ¿no? Con solemnidad, incluso hasta con cierta solemnidad. La siguiente. Bueno, entonces, una vez presentados estos, pues quiero, la siguiente por favor, quiero llegar ya a lo que es ejemplos más locales, que son en el estado de Chiapas, tratando de provocar precisamente el que, viendo toda esta serie de diversidades en los paisajes, en las presentaciones, en los estilos, en el arte funerario, en el patrimonio funerario, en las expresiones culturales y cómo se moldea a través del territorio, de las situaciones socioeconómicas o políticas, hagamos la introspección, al menos los chiapanecos, sé que también, y bueno, también que las personas que nos ven de otros lados, sé que principalmente de Argentina hay muchas personas que están poniendo atención a este curso, bueno, que conozcan un poco de lo que es nuestro patrimonio funerario y cómo se compone aquí en el estado de Chiapas. En algún sentido, esto nada más es una muestra ya de lo que puede tener al alcance. Quiero también aprovechar para agradecer infinitamente a la doctora Anel Martínez, que fue la facilitadora de la colección fotográfica de algunas de estas piezas, sobre todo del Soconusco. La siguiente. Aquí lo que llama mucho la atención
de la construcción de nuestros panteones es la interacción con la naturaleza. Aquí, por ejemplo, en este cementerio de Comalapa, uno de los elementos que podemos ver nacer, no sé, imponerse dentro de este mismo espacio es este árbol de laurel. Y pues no olvidemos que el árbol ha sido, o los árboles, los elementos vegetales en las culturas precolombinas, principalmente en la maya, lo que es el árbol, la pochota, el laurel, el guanacaste y muchas otras especies de árboles han sido más que importantes elementos sagrados o elementos que representan poder, ¿no? Renacimiento, son seres venerados, místicos, que respetados por ser grandes sabios de la naturaleza, guardianes de la naturaleza, de la madre tierra, de nuestro entorno y proveedores de vida. Entonces, y también están relacionados al mismo tiempo con la muerte, ¿no? Sus raíces, con el inframundo, con la conexión con el Xibalba, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, no parece coincidencia que exista, ya que por las características del árbol que podemos ver ahí, pareciese que el árbol fue primero antes que el cementerio. Entonces no parece coincidencia que se haya sido seleccionado este lugar para hacer precisamente un entierro, un cementerio. Creo que esa es la conexión más importante que nuestros cementerios pueden tener en este sentido, que es la conexión precolombina. La siguiente, por favor. Más allá que el espacio, el sentimiento, o bueno, la aportación estética, digo, no es que no exista una estética, existe una estética específica que también se interpone a través, es el reflejo, así como los panteones chinos, los panteones tailandeses, los franceses o los escoceses nos demuestran, o el de Estados Unidos nos demuestran cuáles son las características culturales de estas sociedades. También está haciendo una reflexión acerca de lo que nosotros estamos proyectando como sociedad, ¿no? Y efectivamente, se ve un desorden, se ve cierta composición anárquica, pero dentro de esa composición anárquica también existen elementos de carácter, pues, cultural, territorial, etcétera, política y económica. Las galeras, en este caso, sobre todo en los panteones del Soconusco, se hacen muy, muy frecuentes, que para cubrir lo que son las tumbas, los féretros, para poder pues taparse de la inclemencia del sol, ya que pues, las temperaturas llegan a ser muy altas sobre esta zona. La siguiente, por favor. Bueno, es otra vista del árbol del cementerio de Comalapa. Y la siguiente, por favor, y también podemos encontrar en esta misma situación el cementerio de Tapachula. El cementerio de Tapachula, que también es una pieza muy interesante. Bueno, si logran ver, de entrada ya en existe un arco de entrada muy parecido al que pudimos ver en Canarias, en el que ya tiene una relación también de herencia colonial, ¿no? O poscolonial, y que, bueno, ya tiene una barda, ya tiene una estructura muy diferente al de Comalapa, que tal vez pudiera tener más una configuración más, más cercana hacia lo prehispánico, y en este caso ya es más, se ve un poco más la intervención del mestizaje colonial. La siguiente, por favor. Pero también lo interesante es que encontramos estos elementos vegetales. Esta me parece increíble la simbiosis que llega a ser los elementos naturales con, en este caso, una pochota, con los elementos funerarios arquitectónicos construidos. La siguiente, por favor. Es otra vista del mismo espacio, en donde
de los monumentos funerarios más antiguos, ha sido absorbido, ¿no?, por las ramas. Así, se ha simbiotizado con el elemento natural de la pochota. La siguiente, por favor. Ahí se puede ver una toma, ¿no?, de los elementos y de cómo estas tumbas, se encuentran precisamente debajo del árbol. Sí, ciertamente creo que uno de los sentidos es precisamente porque el árbol le da sombra a este cementerio, a este espacio, pero también intrínsecamente tiene esta fuerte conexión de la cosmología indígena y prehispánica de nuestros antepasados mayas. La siguiente, por favor. Otra vista del cementerio de Tapachula. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Pero y otra de las características más interesantes de Tapachula es que, pues bueno, está también la migración, los procesos de migración. Y aquí es donde entran todos estos aportes de las culturas orientales, chinas, japonesas, de las comunidades que llegaron a migrar, alemanas, a Tapachula, y que se lograron ubicar en Tapachula en diferentes momentos y diferentes procesos. Tapachula en sí territorialmente está constituido de manera multicultural por diferentes razas y etnias que llegaron a partir de procesos migratorios, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí lo podemos ver plasmado en igual, no sé, esto que podría ser una fusión de estilos entre lo que es una cultura oriental y una cultura novohispana, ¿no? La siguiente. Este tipo de tumbas y este tipo de mausoleos podemos encontrarlos acá. Hay otros pocos ejemplos. No sé si logran ver, es interesante, esta perspectiva es interesante porque si logran ver, hay un elemento, hay dos elementos. El elemento que se ve al fondo en azul y el elemento que se ve antes del azul, que está, más bien parece una talla monolítica, que tienen las mismas características arquitectónicas, ¿no? 4 pilastras y una losa, ¿no? Nada más que una parece más contemporánea, la azul, que es obviamente una estructura de concreto con 4 castillos, con una losa de concreto, y esta otra que tiene ya una aportación más artística y detallada, ¿no? Un estilo, no logro identificar muy bien, pero tal vez victoriano, pero que al final de cuentas las dos tienen las mismas características. Ser como un techo, lo mismo que veíamos en el Ecomalapa, pero con lámina, en este caso ha sido una condicionante del territorio para la constitución y la morfología de los elementos funerarios, ¿no?, de estos panteones del Soconusco. Sin embargo, pues por las diferentes características económicas y estilísticas de la temporalidad, se van dando de diferente manera. Y esta también ejemplifica una de las preocupaciones que tenemos, porque si se nota, este estilo, esta conservación, este valor patrimonial y artístico que tienen los monumentos funerarios chiapanecos, se va perdiendo en el tiempo por muchas diferentes cuestiones que ya hemos mencionado. La siguiente, por favor. Aquí está el ejemplo que les decía, es lo mismo que las dos anteriores, pero pues en este caso es una construcción más efímera, más sencilla, hecha de madera, con cubierta de lámina, pero tienen las mismas características. Se pone efectivamente el tema de la decoración, el tema de este techo, este sobretecho sobre el monumento funerario, para protegerlo de las inclemencias del tiempo, ¿no? Para proteger claramente que si dejas las flores bajo esos 47 grados que hacen en Tapachula, se marchitan inmediatamente. Entonces, este elemento de las 4 columnas y el techo se hace necesario. La siguiente, por favor. Aquí, en
En este podemos ver, es un ejemplo bastante sencillo, que tiene más o menos la misma relación en la connotación de los anteriores, que es el cementerio de Huehuetán. La siguiente, donde una vez más en la capilla se ve esta tipología arquitectónica, ¿no? Que es las columnas, el techo, el espacio libre para que corra el viento, la siguiente, y que precisamente este aire fresco y esta sombra no impidan desarrollar las actividades en el cementerio y en el Día de Muertos y en todas las tradiciones que nosotros como mexicanos tenemos. La siguiente, por favor. Bueno, estas algunas otras vistas. Claramente, si lo pueden ver, es un panteón bastante sencillo, pero que, bueno, de una u de otra manera, como lo decía la arquitecta Ethel, no importa que sea sencillo, es nuestro patrimonio y es lo que expresa nuestra identidad cultural, y esto es lo que hay que valorar y hay que saber identificar esos elementos de valor que contiene y que deben de ser rescatados, conservados, y maximizados, ¿no? Para poder ser un potencial de desarrollo. El estado de Chiapas tiene una gran cantidad. Al estar preparando esta presentación para ustedes, yo me di cuenta de, esto solo es una muestra, es una pequeña muestra de todo lo que está en Chiapas, todavía no acabo. Y entonces, tenemos una increíble cantidad de patrimonio funerario, y solamente en el tema funerario y espacios sagrados. Y si le agregamos todos los demás temas, la música, la gastronomía, las artes, los espacios naturales, el patrimonio natural, etcétera, 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 nuestro gran potencial de desarrollo se encuentra en la cultura y debe de ser un eje de desarrollo, debe de ser un eje central en el que nosotros, como ciudadanos, como organizaciones de la sociedad civil y como gobiernos, tomemos en cuenta y echemos para adelante. La siguiente, por favor. Este es el cementerio de Tuzantán, que también, bueno, igual que los anteriores, presenta muchas características similares del Soconusco. La siguiente, por favor. Bueno, esta simbiosis con los elementos naturales y vegetales son muy importantes, que eventualmente son bastante notorios en estos panteones. La siguiente, por favor. También este tipo de tumbas, si se logran ver, en el que son básicamente monolíticas y que al final tienen una pequeña capillita, ¿no? Casi como cachuchita. Entonces, esta cachuchita es muy, 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 muy local, muy, muy del tema de Soconusco, que no se puede ver en otro tema de Chiapas, que igual lo podremos notar un poquito la diferencia en algunos de los ejemplos que tengo a continuación. Bueno, en este tema, la siguiente, por favor. Hay otro tipo de espacios que también quiero abordar dentro de los espacios funerarios, o espacios sagrados, ¿no? Como lo es el chorreadero. El chorreadero, pues, es un espacio natural, pero que hasta la actualidad sigue siendo un espacio de veneración, un espacio en el que en las fiestas, en el Día del Artesano, llegan procesiones desde Matenango, en el día de Trapichito. La siguiente, por favor. Se celebran todavía rituales de veneración y de consagración a la Madre Tierra. A la siguiente. Dentro de la cueva hay a la anterior, perdón. Y aquí podemos ver, ¿no? En cuanto en las temporadas de secas, cuando aún se puede entrar a la cueva y el río no está crecido, podemos ver cómo los indígenas locales llevan sus ofrendas, prenden veladoras en este sentido ritual del espacio sagrado, que forma también parte de estos elementos funerarios y estos paisajes funerarios de nuestra región. La siguiente. El Panteón de Sinacantán también
tiene otra característica muy importante, que es la elevación, igual que por ejemplo los panteones escoceses que están en una loma. Estos también tienen una característica de estar en una loma, pero no es precisamente porque le hayan copiado a los escoceses, sino porque o sea, los entierros precisamente se hacían en lugares, los entierros prehispánicos de los mayas, tzotziles celtales, se hacían en los espacios, en lomas elevadas, ¿no? En espacios que se consideraban sagrados. La siguiente, aquí podemos ver un poco, muchos de esta arquitectura ya es muy contemporánea, se ha ido perdiendo, se ha ido realmente copiando otros elementos de otras localidades externas. La siguiente, aún quedan algunos vestigios de los monumentos funerarios históricos, ¿no? La siguiente, que podemos ver como por acá, que son estos espacios monolíticos, que esa es como la tipología tradicional del panteón de Sinacantán y Tenejapa, y de cómo estos elementos, pues aquí lo importante es, primero, este elemento que les decía, que está en un lugar elevado y que además tiene toda esta conexión con el entorno territorial, con el paisaje. Es un lugar privilegiado incluso. La siguiente. Algunas otras Estas son algunas otras de los monumentos del Panteón de Tenejapa. La siguiente. Y algunos monolitos del Panteón de Sinacantán, Chiapas, ¿no? Que aquí lo más interesante, bueno, no, muy parecidos, claros a los que podíamos ver en los panteones escoceses, ¿no? Que probablemente tuvieran mucha influencia del panteón francés o de estos elementos neoclásicos o victorianos. La siguiente, bueno, no, más neoclásicos y victorianos que virreinales, creo yo. La siguiente, por favor. Y con una combinación, sobre todo lo importante de las argamasas indígenas, de la mano de obra indígena, y de un estilo neobarroco que todavía apenas estaba llegando. Esta, bueno, no se logra apreciar mucho, pero es una vista desde el Panteón de Sinacantán, que es básicamente el monolito que acabamos de ver, es el panteón más nuevo. Sin embargo, ya es un panteón antiguo, viejo. Y en esta foto, al fondo, en el centro, si logran apreciar, está lo que es el panteón antiguo, ¿no? O sea, lo que sería el panteón de los ancestros, básicamente el panteón prehispánico, que se ve y que está interconectado visualmente y paisajísticamente con el panteón nuevo. La siguiente, por favor. Como parte, bueno, otro de los ejemplos de la región de los Altos de Chiapas son estos panteones indígenas, en donde podemos ver otro tipo de connotación. Aquí no vemos monumentos funerarios elevados, e incluso están prohibidos. Todos los entierros tienen que ser entierros a ras de suelo, no existen lápidas en muchos casos, solamente cruces. Y bueno, eventualmente los elementos más importantes son las 21 cruces, en este caso que es el Romerillo, del municipio de San Juan Chamulén, Chiapas, que son 21 cruces que se encuentran enmarcando tanto el paisaje como el mismo espacio funerario ritual. Innegablemente, este es uno de los espacios más icónicos que tenemos en la región, más identitarios, que nos remonta a una herencia cultural prehispánica muy intensa, que además sigue viva y que además se ve plasmada acá. Para los que no son de acá, los que no conocen, esta cruz que vemos no es la cruz española, es una cruz indígena. Es la cruz chamula, que de por sí ya mucho antes de que llegaran los españoles, esta cruz ya se veneraba, es la Santa Cruz, y se venera el 3 de mayo, que tiene mucha relación con los nacimientos de agua,
con los espacios sagrados y naturales y con la siembra y la cosecha, ¿no? Con la fertilidad sobre todo. Entonces, la siguiente, por favor. También, esto es lo que digo, que este es un espacio ritual porque aquí es donde se celebran pues muchos de los rituales, tanto el Día de Muertos, que es uno de los más importantes, como algunos otros días dedicados, como por ejemplo la Santa Cruz, que acabo de mencionar. La siguiente, otro de los espacios o otro de los paisajes funerarios más impresionantes o más relevantes son el Panteón Tradicional de San Juan Chamula, que se encuentra a la entrada de este poblado y que se encuentra rodeado o está rodeando a la ruina de una iglesia colonial, ¿no? Cristiana, ¿no? Entonces, que precisamente es abandonada en uno de estos tantos conflictos políticos regionales y que este espacio, que es el Camposanto, y en algún momento es el Camposanto también de la iglesia, pues es ahora utilizado también como un panteón tradicional indígena, ¿no? Que tiene las mismas características que el del Romerillo. Está prohibido erigir lápidas o monumentos funerarios, todo es ras de suelo. Algunos se hicieron, pero bueno, en la actualidad está prohibido erigir cualquier elemento. La siguiente, por favor. Y la siguiente, y con esto, bueno, aquí llego a un ejemplo muchísimo más local, que es el Panteón de San Cristóbal de las Casas Chiapas, o el Panteón Coleto, que en realidad no quiero profundizar mucho porque la doctora Luz del Rocío va a ser la que nos hablará un poco más. Ella es la experta sobre este tema y ella podrá Panteón Coleto. Lo que sí voy a mencionar, la siguiente por favor, es que este es un panteón que tiene una característica, su característica principal es que reproduce la traza endamero y colonial de la ciudad. Básicamente es una réplica, la traza del panteón es una réplica de la ciudad. Y en esta también existe una réplica de muchos, al menos yo tengo conocimiento que son alrededor de 65 y monumentos importantes funerarios de aproximadamente finales del siglo XIX, principios del siglo XX, siglo XIX y siglo XX más o menos, de diferentes estilos, tanto neogóticos, neoclásicos, mudéjares, barrocos, incluso y bueno, también es sitio de varios personajes muy importantes de la localidad, dentro de ellos uno de los más conocidos que es el señor Zabaleta, quien también replicó en su mausoleo un pequeño castillo muy similar al castillo que erigió dentro de la ciudad, ¿no? De ladrillo. Entonces, hay unos aportes muy interesantes artísticos y sobre todo culturales. La siguiente, por favor. Una de las tumbas tal vez más afamadas es la tumba de las sirenas, ¿no? La tumba de Nedina García, que, bueno, existen una serie de decires, de mitos y leyendas que tampoco voy a retomar, ya que esta tumba la va a desmitificar, o sea, la maestra en una plática posterior y nos puede hablar muchísimo más del contenido y significado de este elemento funerario, ¿no? Pero estos son una de las partes que componen al Panteón Coleto, que tal vez podría ser una de las expresiones más importantes como del panteón más españolizado, más mestizo, que cualquiera otro de los ejemplos que hemos visto. Creo que, y bueno, las diversidades regionales, culturales, climas, etcétera, de la región en Chiapas, ya que tenemos 7 de los 9 climas acá, pues cada característica de cada panteón es diferente. La siguiente, otro de los elementos que tenemos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, o dentro de nuestros paisajes culturales, pues es el memorial, uno de los memoriales muy importantes, que es el memorial a Fray Bartolomé de las Casas.
La siguiente, por favor. Y bueno, para terminar, no quiero dejar sin hacer como hincapié que, bueno, el Valle de San Cristóbal de las Casas está incrustado en un valle, ¿no? En un polje, básicamente, que es una de las características más importantes de esta ciudad, ya que es uno de los pocos humedales de montaña que existen en el mundo. De todos los humedales que existen en el mundo, solo el 2% son de montaña, y este es uno de ellos, pero básicamente es una laguna natural que tiene cavernas subterráneas y que cuando las lluvias son intensas, el agua sube y se inunda todos estos humedales. Entonces, estas características hacían que el valle no fuese ocupado por las etnias prehispánicas. Sin embargo, algunos historiadores, algunos antropólogos como Tomás Lee, Jan de Vos, nos hicieron algunas referencias que nuestra localidad, si ven en esta imagen, ver al fondo lo que es el cerro de Huitepec. El valle está rodeado por cerros, que es el de Huitepec, el cerro de Ecatepec, el de Moshbiquí, el de Santa Cruz, y en el centro lo que nos dicen estos historiadores y antropólogos era que se encontraron muchos vestigios comerciales, cerros y lugares sagrados. Entonces, básicamente, se puede generar una hipótesis que este valle en realidad era un espacio ritual, ¿no? Un espacio sagrado, un espacio de entierro, precisamente en su totalidad un paisaje funerario, ¿no? Desde la época prehispánica. Y esto lo vemos aún reflejado, la siguiente por favor, en estos espacios que, como les había mencionado, de la Santa Cruz en Chamula, en los espacios naturales, como son los ojos de los manantiales, en este caso los manantiales de hormiga, la siguiente, por favor, el manantial de esa es otra perspectiva del manantial de hormiga, la siguiente, por favor, el manantial de la Quist, que son espacios sagrados, la siguiente, por favor, y que aún siguen siendo respetados y que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad y que forman parte de la composición de la realidad y de nuestra constitución, de la constitución de nuestro paisaje, ¿no? De nuestra identidad cultural. La siguiente, por favor. Este es el manantial de Quembó. La siguiente. Y aquí pueden ver una de las partes que nos hacía falta platicar, que era raíz, ¿no? Todo el patrimonio funerario intangible. Aquí pueden ver el acto ritual en el manantial de Quembó durante el 3 de mayo. O, por ejemplo, también lo que sucede en San Antonio, la siguiente, por favor, que es la celebración de los ritos del Día de Muertos, ¿no? Entonces, que son elementos que, como había yo mencionado desde un principio, no deben de ser disociados a la hora de entender, de gestionar y de generar políticas para la conservación y preservación de nuestro patrimonio. Muchas gracias. Ahí está la participación del maestro Isaac Cordero. A mí me gustaría recuperar pues dos cosas que me parecen importantes que se hablaron en esta charla. La primera, que me agrada muchísimo, es la idea de que el paisaje siempre es observado y como tal puede retrasarse. Y creo que ahí hay detrás una mirada que posibilita sí, justamente el arte. Bueno, ¿me escuchas, perdón? ¿Qué tal, Isaac? ¿Me escuchas?
Sí, perdón. Sí, adelante, perdón, te decía que es algo bastante interesante que acabas de mencionar, es justo que el arte también es una dimensión que demuestra, además, la dinámica cultural en torno a la muerte. Y otra cosa que me pareció interesante que mencionaste es que no hay una, sino muchas miradas. Entonces, estamos ya prácticamente por concluir. Parece que revisamos a ver si hay alguna pregunta de la audiencia que nos está viendo. Permíteme, hago la revisión rápido. Sí. Bueno, hay una pregunta, mira, de Jorge Champo. Jorge Champo de algún modo pregunta si está incluido, si puede incluirse este paisaje sonoro, sobre todo en estos días de celebración, en el entorno que ya nos has comentado. Sí, claro, yo creo que, o sea, bueno, es muy específico, pero yo creo que el tema o sea, de la música, o sea, todo, los paisajes sonoros, como bien lo menciona, que se generan a través de las tradiciones, de las dinámicas sociales que se dan en torno a los panteones, y bueno, no solo a los panteones, sino a todo el patrimonio, ¿no? Son parte de los intangibles que deben de considerarse de manera integral a la hora de gestionar, ¿no? Cualquier paisaje. No sé si contesto así esa pregunta. Ok, y bueno, mira, yo tengo otra pregunta que me gustaría hacerte, porque en este sentido, desde que el paisaje de algún modo se construye, me gustaría preguntarte desde tu perspectiva, pues, ¿quién debe determinar de algún modo la conformación de este paisaje como elemento del patrimonio? Y me refiero en términos valorativos, pero también normativos. No sé si nos puedas hablar algo al respecto. Sí, a ver si te entendí, es que como que se corta un poquito la señal, pero, o sea, que es acerca de que quién debe tener como la batuta en la construcción del paisaje, no nada más valorativo, sino normativo, ¿no? Entiendo que esa es la pregunta. De entrada, al principio, creo que una de las situaciones que ha sucedido en nuestro país es que no se entiende que los principales responsables somos nosotros, la sociedad, ¿no? Los portadores, los del patrimonio cultural que tenemos en nuestra localidad, ¿no? Los que somos los responsables, los que lo vivimos, lo que lo sentimos, somos quienes debemos de hacernos cargo de un principio, de un inicio. Creo que aquí el tema de las instituciones en algún sentido han sido sobrevaloradas, ya que sí es importante que las instituciones reconozcan y normen y regulen, pero también es importante que las instituciones reconozcan que quienes tienen que no a través de un papel. Ok, pues muchísimas gracias, Isaac. Estamos ya en el lindero de concluir esta transmisión. Déjame ver si hay alguna otra pregunta adicional. Bueno, hay varios saludos, ¿no? De ahí, ¿Sí? Graciela Blanco también manda saludos. Nos escuchan de varios lugares, pero no advierto ya preguntas. Entonces, no sé, maestro, si quieras hacer algún comentario ya de cierre para despedirnos de esta transmisión. Y pues, no sé si me escuchas, sí, no sé si me escuchas bien por ahí, pero es Sí. lo único que me gustaría agregar, tal vez yo creo que es que, bueno, espero haber realmente causado bueno, logrado mi objetivo de provocar en quienes nos escuchan y con estas charlas motivar en el sentido del curso que se está dando, a voltear a ver este patrimonio funerario, ¿no? Este patrimonio un poco relegado, que está ensombrecido, ¿no? Tal vez por su connotación
tanto mística como de veneración, como estigmatizada por las circunstancias que lo rodean, y que igual que hay otros patrimonios que se encuentran relegados, que creo que es importante voltear a ver y construir, y que es la intención de este curso, que podamos empezar a construir nuestro patrimonio desde la sociedad para identificarlo, promoverlo y disfrutarlo, ¿no? Yo creo que eso es. Pues ahí está. Oye, mira, fíjate que hay una pregunta más que no había advertido, pero que es importante responderla, valdría la pena responderla. Es de la doctora Ruth García Fernández, y pregunta específicamente si hay alguna razón por la que las cruces sean azules, y se está refiriendo pues a las de San Juan Chamula que nos hiciste favor de presentar en las imágenes. Pues sí, específicamente el color, sí, precisamente es como el color tradicional que utilizan las cruces. Yo le quedaría de ver un poquito la contestación específica sobre por qué ese color. Sí sé que este es un color representativo de la cruz, o sea, es para identificar la cruz chamula de la cruz cristiana, que generalmente es la gama de colores que se utiliza. Yo creo que más bien esta gama de colores ya es un poco más contemporánea, ¿no? O sea, ya es cuando la introducción de otros tipos de pinturas. Tal vez el color que más se utilizaba era el color que proviene de la cochinilla, ¿no? Es más como magentoso, ¿no? No creo que haya sido, no creo que haya sido una referente muy atrás, ¿no? Más bien como que el color verde que tienen ahorita, el color azulado, sí es representativo de estas cruces específicamente, pero no puedo responder en este preciso momento a qué se debe. Me lo quedo de tarea y se lo contesto después, doctor. Bueno, pues ahí está la participación del arquitecto Isaac Cordero. No nos queda ya tiempo, vamos a despedir esta transmisión. Recuerden seguir pendientes a los contenidos del Coneculta. Nosotros vamos a continuar todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde en este ciclo de conferencias sobre patrimonio funerario. Y bueno, el siguiente tema es también... Buenas tardes, gracias. Bien.